Revelado, la escalofriante maldición oculta de mi suegra que desató el terror en nuestra vida. Desde el momento en que se cruzaron nuestros caminos, una sombra de inquietud se cernió sobre nuestra vida. ¿Era la suegra de mis sueños, o eso creía? Pero apareció como un huracán, arrasando con todo a su paso. Lo que comenzó como simples diferencias, rápidamente escaló a un horror indescriptible. Cuentos susurrantes rodeaban su nombre, un legado de desgracias y maldiciones que la seguían como un fantasma en una noche oscura. Muchos hablaban de sucesos extraños, de objetos que se movían solos y de ecos distantes de risas que resonaban en la penumbra. Una tarde, mientras preparaba la cena, noté un frío que me recorrió la espalda. La habitación se sintió extraña, como si estuviera siendo observada. Mis manos temblorosas apenas podían cortar las verduras. Esa misma noche tuve un sueño, ella apareció, su rostro una mezcla de alegría y malicia, y entre susurros me decía que había algo que debía saber. Lo que no sospechaba era la conexión con una antigua maldición, decidida a desatar el caos en nuestra vida. Era como si un hilo invisible nos atara a un destino oscuro que ni ella, ni yo, podíamos evitar. Al día siguiente, los murmullos empezaron. Vecinos miraban con desconfianza, sus ojos llenos de preguntas. En cada reunión familiar, la atmósfera se tornaba pesada, los comentarios se detenían en el aire, hasta que un disparo de terror se apoderó de mí cuando vi el retrato de ella en la sala. Sus ojos parecían seguirme, como un depredador acechando a su presa. ¡Qué sensación tan agotadora! Mi pecho se apretó, un nudo en mi garganta me recordaba que había algo más, algo profundo y oscuro. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció cuando la invocación del pasado se hizo demasiado clara. Palabras antiguas flotaban entre nosotros, cargadas de un significado que nadie se atrevía a pronunciar. Una noche, mientras todos dormían, escuché un susurro en el viento. Me acerqué a la ventana y vi su figura de pie en el jardín, mirando hacia mi casa con una expresión inquebrantable. El terror se apoderó de mí cuando comprendí que el verdadero horror aún estaba por venir. ¿Qué quiso decir con esas palabras en mi sueño? ¿Cuál era el secreto que encerraba en su mirada? La respuesta se sentía cercana, pero estaba lista para enfrentar lo que se venía. La noche siguiente fue la más inquietante de todas. Me desperté con el sonido de un llanto lejano que parecía filtrarse por las paredes de la casa. Era un lamento tan profundo y desgarrador que hizo que el corazón me latiera con fuerza en el pecho. Me levanté, siguiendo el eco de ese llanto hasta la sala. La luz de la luna se colaba por las ventanas, creando sombras alargadas que danzaban en las paredes. Cada paso hacia la sala pesaba como plomo en mis pies. Al llegar, me encontré con el retrato de mi suegra, esa imagen maldita que siempre había sentido que me observaba. Pero aquella noche, algo se había transformado. Los ojos de la pintura brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Solo entonces reparé en un objeto a sus pies, un viejo álbum de fotografías. Sin poder resistirme, me agaché y lo abrí. Las páginas estaban llenas de rostros conocidos y de sonrisas que parecían alejarse, muy lejanas. Pero, a medida que pasaba las páginas, el ambiente se volvió espeso y el llanto se intensificó. Una foto me detuvo en seco. Era ella, mi suegra, pero en la imagen había más. En el fondo, se podía distinguir un grupo de personas que parecían atrapadas en un momento de pánico. Todos miraban a un punto fuera de la toma. Al inclinarme más para observar, una de las personas comenzó a perder su forma, como si estuviera desvaneciéndose. Mi corazón se detuvo. Esa maldición, como un hilo, los unía a todos, y yo estaba atrapada en el mismo entramado. Al cerrar el álbum, sentí que algo frío se deslizó por mi espalda. Giré rápidamente, y ahí, en la penumbra, vi a mi suegra. No estaba dentro de la casa, su figura se alzaba en el jardín, como un espectro en la bruma. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y parecía llamarme. Los ecos del llanto también parecían provenir de ella, mezclados con susurros que se convertían en gritos. Detrás de ella, las ramas de los árboles se agitaban como si intentaran advertirme. Desesperada, volví a la habitación. Intenté encerrarme en mi mente, ignorando las imágenes escalofriantes. Pero el sueño de la noche anterior ahora tomaba vida. Tenía que saber,
necesitaba aclarar el misterio. Sin rumbo pero cargada de determinación, busqué información sobre el linaje de mi suegra. La verdad que debía conocer estaba oculta en las sombras de su historia, como una serpiente esperando para atacar. Los días pasaron, pero la pesadilla no se disipaba. En cada rincón de la casa, el eco de los lamentos resonaba. Fue entonces cuando conocí a Gregorio, un viejo amigo de la familia que había estado involucrado en historias de maldiciones. Su mirada, al escuchar mis relatos, se nubló. No estás sola en esto, dijo con tono sombrío. Tu suegra no es solo una mujer, es un portal. Las piezas comenzaron a encajar. Ella no había llegado a mi vida por casualidad. Todo estaba diseñado, como si los hilos del destino estuvieran tejidos para confrontarme. Pero, ¿qué se escondía detrás de ese portal? Tenía que averiguarlo antes de que la oscuridad me atrapara. Sin embargo, algo en Gregorio no me inspiraba confianza. Había en sus ojos un brillo oculto, un pesar que me hacía temer que había más en juego de lo que compartía. Y, en el silencio de la noche, el susurro volvió. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, o la verdad te enfrentará a ti? Los latidos de mi corazón se aceleraron. La respuesta estaba a las puertas de la realidad, y cada paso me acercaba más a un secreto que podría ser devastador. Pero, por un instante, me pregunté, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Había algo en el aire que me envolvía, una presión que me oprimía el pecho cada vez que Gregorio me miraba. Sus ojos, a pesar de la sabiduría que aparentaban, revelaban un secreto a voces que no se atrevería a contar. Me quedé pensando en sus palabras. Un portal. ¿Qué significaba realmente? ¿A qué lugar me estaba refiriendo? La tentación de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo que me invadía. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la historia de mi suegra. Sumergida en viejos documentos familiares y relatos que parecían sacados de una novela de terror, comencé a encajar las piezas. Era como un rompecabezas en el que faltaban piezas clave. Pero lo que leía me helaba la sangre. En cada párrafo, se paseaba la sombra de un destino trágico. La familia de mi suegra había estado marcada por la pérdida y el sufrimiento. Los rumores hablaban de antepasados que habían estado involucrados en pactos oscuros, de almas perdidas que deambulaban buscando la redención en cada generación. Había una conexión latente entre ellos y, sin darme cuenta, me fui sumergiendo de nuevo en el abismo de tormentos que me rodeaba. Una noche, mientras revisaba más documentos en el ático, algo me detuvo. Escuché un ligero susurro, como un suspiro que flotaba entre las cajas polvorientas. Bajé la escalerita y enfoqué mi linterna en las sombras. Allí, en una esquina, había una puerta oculta. La emoción y el terror se entrelazaron en mi mente. Despertando un instinto incontrolable, empujé la puerta. El chirrido resonaba como una advertencia. La habitación era pequeña, despojada de luz, llena de objetos viejos y extraños símbolos tallados en la madera. En el centro, un antiguo espejo cubierto de polvo. Cuando me acerqué, vi reflejos distorsionados que se movían dentro de él. Eran imágenes del pasado, hombres y mujeres que parecían estar atrapados en una lucha contra fuerzas invisibles. Las mentes y corazones de aquellos que habían caído en la trampa de la maldición estaban ahí, gritando en silencio. Un aire gélido recorrió mi cuerpo, y comprendí que cada uno de ellos era parte de un ciclo interminable. Una risa distante resonó en la oscuridad, una risa que conocía de alguna manera, como si perteneciera también a mi suegra. ¿Por qué no juegas un poco más?, parecía susurrar desde el espejo. Con el aliento entrecortado, retrocedí y tropecé con una caja. Al caer, una serie de cartas antiguas se esparcieron por el suelo. A medida que leía los nombres escritos en las cartas, un nudo se formó en mi garganta. Cada nombre era una pieza del rompecabezas de la maldición. Eran aquellos que, como yo, habían estado conectados, de una forma u otra, a mi suegra. La historia se ceñía sobre mí, el peso del destino me ahogaba, con un temblor en las manos, recogí los papeles y, en ese instante, comprendí que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. La línea que dividía vivos de muertos se desvanecía. Podía sentir la sed de venganza en el aire, un grito reprimido que esperaba ser liberado. Debía volver a hablar con Gregorio. Necesitaba respuestas, pero una parte de mí sabía que, tal vez, su conexión iba más allá de su rol como amigo de la familia. Aqua, las sombras parecían moverse, y el frío volvía a apoderarse de mí. Mientras salía del ático, un pensamiento incesante me perseguía. ¿Qué pasaría si el portal no solo era mi suegra, sino también yo? Ya no tenía manera de dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella, el peligro latente de descubrir lo que nunca debí conocer. La noche siguiente iba a ser decisiva. Iba a encontrar a Gregorio y a confrontarlo,
No podía dejar que la oscuridad me envolviera sin pelear. Pero aún así, la pregunta seguía resonando en mi mente, al final, ¿quién era realmente mi suegra? ¿Y qué secretos ocultaba aquel espejo en la penumbra? La verdad el destino la revelaría, y no era un camino fácil de recorrer. Estaba yo preparada para enfrentar lo que se avecinaba. El aire de la mañana estaba cargado de una tensión electrizante mientras me dirigía a casa de Gregorio. Cada paso se sentía como si estuviera cruzando un umbral que me llevaría a algo desconocido y peligroso. Las cartas antiguas que había encontrado aún estaban en mi bolso, ese eco de voces muertas pesando sobre mis hombros. No podía permitir que mi corazón se llenara de miedo. Debía estar lista. Al llegar, el patio bien cuidado nunca me había parecido tan ominoso. Las plantas, normalmente tranquilizadoras, parecían alzar sus hojas como si quisieran advertirme. La puerta crujió cuando la empujé, y el sonido me pareció un grito de advertencia. Gregorio estaba en el salón, de espaldas, aparentemente absorto en un libro. Cuando se dio la vuelta, su expresión cambió bruscamente. Sus ojos, antes amables, estaban llenos de una inquietante preocupación. Te he estado esperando, dijo, con un tono que revelaba más de lo que quería mostrar. Mi cuerpo se tensó. Vino a mí, obligándome a enfrentar lo que ya sabía. Él tenía respuestas y estaba deseando contarlas, pero también escondía lo que podría ser una traición. Gregorio, hay cosas que he descubierto, sobre la familia, sobre mi suegra, comencé, pero él levantó una mano para interrumpirme. No deberías haber investigado, dijo, su voz baja, casi un susurro. Algunos secretos deben permanecer en la oscuridad. Lo que has encontrado te pone en peligro. ¿Peligro? ¿De quién? Pregunté, sintiendo que un escalofrío me recorría la espalda. ¿De tu familia? De mi suegra. Gregorio se quedó en silencio, su mirada se desvió hacia una ventana, como si pudiera ver más allá de las paredes lo que acechaba en las sombras. Hay fuerzas que no comprendes. No es solo un portal, es un vínculo. La historia de tu suegra es más amarga y antigua de lo que imaginas. Sentí que el mundo me daba vueltas, buscando un hilo de lógica en su respuesta. Entonces tú lo sabes. ¿Qué pasó realmente? Porque está atrapada en ese ciclo de sufrimiento, un escalofrío recorrió su cuerpo mientras pasaba la lengua por sus labios. Todos aquellos que se han atrevido a mirar en el espejo han sufrido las consecuencias. Nunca regresan completamente. Estás a punto de cruzar una línea, y no podremos volver. Pero tengo que saber la verdad. No puedo vivir con esta incertidumbre, le respondí, apretando los puños. Entonces, Gregorio se acercó más, y su voz se volvió un susurro casi desesperado. Si decides seguir adelante, te arriesgas a perder no solo tu familia, sino también tu propia identidad. Serás parte del ciclo, parte de la maldición. El aire se volvió más denso, y la habitación pareció cerrarse a nuestro alrededor. Sentía un tirón en mi interior, una mezcla de desafío y temor. ¿Qué significaría eso para mí? ¿Y si el espejo anhelaba más? En ese momento, escuché un súbito golpe en la puerta. El sonido resonó como un trueno, y el corazón me latió con fuerza. Gregorio miró hacia la entrada, pálido como un espectro. Debemos escondernos. Antes de que pudiera protestar, me tomó del brazo y me llevó a un pasillo estrecho. Mientras me empujaba hacia la penumbra, el miedo se transformó en un frío palpable. ¿Quién es? Grité. La puerta se volvió a golpear con una furia que resonó en mis huesos. No lo sé, pero no son amigos, respondió, su voz tensa. Las pulsaciones de mi corazón se transformaron en un ritmo frenético. ¿Qué había desatado al abrir el portal del conocimiento? La verdad ya no era una cuestión de curiosidad, era una lucha por la supervivencia. La sombra del destino se cernía sobre nosotros, y sentía como si estuviera al borde de un abismo, lista para caer, y entonces, escuché una risa familiar a través de la puerta, un eco que se retorcía en mis entrañas. ¿Por qué no juegan un poco más? Resonó suavemente, un murmullo que helaba la sangre. La risa de mi suegra. ¿Qué había hecho? ¿Qué se avecinaba más allá de esa puerta en la penumbra? La incertidumbre me dejó paralizada. La verdad estaba más cerca que nunca, y la hora de la confrontación se acercaba. Podría soportar lo que estaba por venir. ¿Y qué precio debía pagar por la revelación? El eco de la risa vibraba en las paredes, mientras la luz se desvanecía a nuestro alrededor. Tenía que actuar, y pronto. Pero, ¿estaba realmente lista para enfrentar a lo que había despertado? La oscuridad del pasillo se volvió un refugio inquietante, como si cada sombra intentara devorarme. Más allá de la puerta, la risa de mi suegra resonaba como un canto de sirena, hipnótica y aterradora. Gregorio me apretó el brazo con fuerza,
y me hizo señas para que permaneciera callada. Cada golpe a la puerta era un eco de advertencia, cada segundo que pasaba era un escalofrío que sembraba el alma. Ella sabe que estamos aquí, susurró Gregorio, su rostro una máscara de terror. No puedo protegerte si revives la historia. Aquellas palabras se clavaron en mi mente como dagas. La risa continuó, un sonido envolvente que retumbaba en mi pecho. Siempre has querido la verdad, ¿verdad?, decía, como si supiera exactamente lo que había estado buscando. ¿Por qué no la buscas ahora? Te lo prometo, será divertido. ¿Qué significa eso? Pregunté, y mi voz temblaba. Gregorio cerró los ojos, como si invocara una fuerza más allá de nuestros cuerpos. En el pasado, ella fue la dueña de nuestra familia. Hizo un pacto, y lo perdió. Ahora quiere recuperar lo que es suyo. La desesperación en su tono era palpable, como si hablara de un corazón sombrío que latía en las sombras. Una nueva serie de golpes, más insistentes esta vez, resonó en la puerta. No hay escape, solo el juego. Estoy dentro de ti, esperando. La risa se convirtió en un crescendo, un eco de locura que me electrificó, haciéndome sentir atrapada en una red invisible. Tenemos que salir de aquí, exclamé, empujando a Gregorio. La pura necesidad de escapar se apoderó de mí. Pero él se interpuso, su rostro un lienzo de complicaciones. No sabes lo que significaría salir. No eres la primera que ha intentado interrumpir su ciclo. No sabemos lo que podría provocar su furia. Esa revelación me dejó falto de aliento. Mi voluntad de enfrentar a mi suegra se desdibujaba con cada palabra. ¿Y si ya me consume? ¿Qué tal mi familia? Ellos la han enfrentado. Gregorio tomó un profundo respiro. No podemos abrir la puerta. No podemos dejarla entrar. La verdad puede estar más cerca de lo que piensas, y ella es la clave para entenderlo todo. Su mirada intensa buscaba persuadirme, pero la tentación de abrir la puerta era irresistible, como un susurro en la oscuridad que llamaba. Si realmente hay un poder en sus palabras, tal vez deba considerarlo. Tal vez no, eso es lo que ella quiere que pienses, interrumpió, casi gritando. Esa es la trampa. Ella utiliza a quienes tienen curiosidad. Ha manipulado durante generaciones, y ahora estás al borde de hacerlo tú también. Me quedé en silencio, absorbida por sus advertencias mientras la risa se desvanecía lentamente en un murmullo distante. Pero el eco de sus palabras resonaba en mí. Entonces, un crujido interrumpió el aire, seguido por un sonido que se asemejaba a un ladrido apagado, como si alguien, o algo, estuviera intentando abrir la puerta desde el otro lado. La cerradura tembló, y el corazón me dio un vuelco. Gregorio, debemos hacer algo, susurré, casi en pánico. Escúchame. Sus ojos ardían, intensos y oscuros. Si llegamos a abrir esta puerta, no solo liberaremos a la maldad, sino que podríamos terminar condenando a nuestra esencia. Puede que jamás encontremos la salida, pero ya no había tiempo para defender teorías. Como un rayo, el sonido del acero desgarrándose se escuchó y la puerta comenzó a ceder, astillándose en el mar de señales y sombras. De repente, una sombra oscura se deslizó a través de la rendija, una figura que desafiaba la lógica de todo lo que conocía. Mis instintos gritaron que era el final o el principio de todo. ¿Estás lista para jugar? Siseó la voz desde el otro lado, una promesa y una amenaza entrelazadas en una sola exhalación. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la puerta se abrió con una explosión que reverberó por toda la casa, trayendo consigo un torbellino de oscuridad y un ardor inexplicable. La figura se perfiló en la entrada, y aunque no podía distinguir claramente sus rasgos, sabía que había más en juego de lo que jamás imaginé. El aire se paralizó y, en un instante único, comprendí que el juego había comenzado. La risa resonó nuevamente, llenando el espacio vacío de posibilidades aterradoras. Todo lo que había elegido, cada decisión, me había llevado a este punto. Podría enfrentarme a lo que había despertado, o me perdería en la oscuridad para siempre. Mientras el miedo me invadía, sentí que el destino se reía de mí, y su eco se hacía más fuerte a medida que comprendía que esta confrontación era solo el comienzo de algo aún más aterrador. La puerta se abrió de par en par, y la figura oscura se desvaneció en la penumbra, dejando un rastro de frío en el aire. Una mezcla de anticipación y horror me invadió. Gregorio retrocedió, su mano temblando sobre mi brazo, como si estuviera tratando de conectarme con una realidad en la que aún podía escapar. Salir no es una opción. Gritó, pero su voz se ahogó en la risa burlona que ahora parecía emanar de las paredes mismas de la casa. Ella vendrá por nosotros, cree. No la desafíes. Cada palabra que pronunciaba sonaba como una súplica desesperada. Entonces, la figura volvió a materializarse, más cerca, envolviendo la habitación en una neblina opresiva.
Su rostro, apenas discernible, se dibujó en la bruma, ojos brillantes como carbones ardiendo, una sonrisa torcida que nunca llegaré a olvidar. Era una caricatura de lo que había sido una vez, y en mi interior, sentí el pulso de una pesadilla hacerse real. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Logré preguntar, aunque mi voz se quebraba con cada sílaba. La risa de mi suegra, inquietante y seductora, se filtraba aún más, sumergiéndonos en un abismo de terror y confusión. Soy lo que tu familia siempre ha temido y anhelado. Soy la oportunidad eterna, el secreto sin fin. Su voz era melódica, pero la frialdad que transmitía era palpable. El juego ha empezado, y tu curiosidad es el primer movimiento, cada palabra caía como un peso en mi pecho, y la tensión se disparó cuando su figura comenzó a aproximarse. Sentí que mi corazón latía con violencia, cada latido recordándome lo que estaba en juego. Gregorio intentó empujarme hacia atrás, pero mi cuerpo se mantenía inmóvil, fascinado y aterrorizado a la vez. Tu madre hizo un trato en el pasado, continuó, adentrándose en el laberinto de mis miedos familiares. Creía que podía controlarlo. Pero el poder no se puede poseer sin consecuencias. Tu suegra, o lo que quedó de ella, es el resultado de esa búsqueda de control. Consecuencias. Tartamudeé, sintiendo que mis rodillas flaqueaban. ¿Qué consecuencias? Tú eres parte de esta historia, querida. Has heredado más que su nombre. El ciclo necesita ser completado, y tú estás destinada a ser la pieza final. Mis pensamientos se arremolinaban como un torbellino. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre ella, se tambaleaba. Gregorio seguía a mi lado, su mirada oscura proyectando una mezcla de determinación y resignación. No hay que dejarla entrar en tu mente. Si lo hace, tú también serás parte de su juego. De repente, se escuchó un estallido, una grieta en la realidad que nos rodeaba. La casa tembló, las luces titilaron, y el aire se tornó pesado, casi como si estuviera vivo. La sombra se acercó un poco más, su sonrisa aún más amplia, como si disfrutara de nuestra desesperación y confusión. Dame tu mano, me susurró, y todo mi ser se rebeló ante la insinuación. El deseo de saber la verdad luchaba con el incipiente miedo a lo desconocido. No lo hagas, gritó Gregorio, pero era demasiado tarde. Sin pensar, mi mano alcanzó la sombra, y en ese instante, el universo pareció congelarse. Sentí como si una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, ofreciendo vislumbres de lo que ocultaba. Momentos de gloria y de sufrimiento aparecieron como flashes, todo lo que había sido y podría ser, pero en medio de esas visiones, un grito desgarrador rompió la conexión. Quítatela de encima. Un furor que resonaba en las paredes. La figura se desvaneció de golpe, pero su risa permaneció, un eco lejano que prometía regresar. Estábamos más lejos de la verdad y más cerca de la locura de lo que jamás imaginé. Gregorio cayó de rodillas, su rostro desencajado. No podemos permitir que eso suceda. Necesitamos salir de aquí, me giré hacia él, pensando en las revelaciones y el tormento que nos esperaba. Sin embargo, el miedo todavía vibraba en mí, un recordatorio de que estaba atrapada en un juego que apenas comenzaba. Gregorio. Grité, al ver que la sombra empezaba a reformarse. Ya no puedo volver atrás. Debo entender lo que quiere, en ese momento, la oscuridad pareció encogerse, como si estuviera esperando la decisión más crítica que jamás hubiera tomado. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos escondidos en la mente de aquella figura aterradora o, por el contrario, caería más profundamente en su trampa sin salida? Mientras la sombra se erguía una vez más, sentí el peso del destino sobre mí. Sería la última en volverse parte de una historia que nunca debió haber comenzado. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, y el juego apenas comenzaba. La sombra se solidificó, tomando la forma de mi suegra, y su rostro distorsionado pareció sonreírme. Los ecos de su risa resuenan en mi cabeza, como si estuviera atrapada en un ciclo tortuoso de susurros. Gregorio estaba aterrado, sus ojos desorbitados reflejaban la desesperación de alguien que ha visto el abismo y no sabe cómo escapar. Ella sabe cosas, murmuró Gregorio, sus palabras llenas de un pánico contenida. Cosas que no podemos entender. Lo que hizo tu madre, fue solo el comienzo, las palabras suyas se deshicieron en el aire, como un eco perdido en la oscuridad. Detrás de nosotros, la puerta crujió, y un aire helado envolvió la habitación, apretando nuestros cuerpos como un abrazo mortal. Miré hacia atrás, y el pasillo parecía interminable, una extensión de penumbras y sombras, todo en espera de nosotros. ¿Puede leer nuestras mentes? Pregunté, sintiendo cada palabra arrastrar un peso inmenso. La figura avanzó lentamente, automovilando su mirada hacia mí. Había algo casi hipnótico en su presencia,
algo que me hacía querer comprenderla y, a la vez, huir. Sus ojos, dijo Gregorio, temblando. Se dice que el alma se refleja en ellos. Si te mira, puede atraparte. La idea se enroscó en mi mente como una serpiente, y el terror me hizo retroceder un paso. No me atrapará, respondí, pero mi voz sonaba más como un mantra que una declaración, una forma de convencerme a mí misma de que tenía el control. De pronto, la figura alzó su mano, y el aire se cortó entre nosotros como un hilo tenso a punto de romperse. ¿Por qué no lo descubres tú misma?, murmuró, su tono engañosamente suave. La verdad no es algo que temer. Es algo que anhelas, y así, la oscuridad me envolvió de nuevo, un sopor oscuro que me hizo sentir como si flotara. Recorrí pasajes completamente desconocidos, momentos de risas y lágrimas salpicaban mi mente, interrumpidos por imágenes de mi madre. La vi en un instante, con una sonrisa amplia, arrodillada y abierta a lo que sea que estaba ofreciendo. Un sacrificio que no comprendí del todo, pero que sabía que había sido aterrador. No. Grité, y de pronto la visión se desvaneció. La figura se detuvo, su expresión parecía estar disfrutando el espectáculo. ¿Ves a dónde te lleva esto?, preguntó, y su voz se deslizó entre los ecos de mis pensamientos, como un veneno letal. Eres parte de esta historia, y no puedes escapar. Sintiéndome atrapada, miré a Gregorio. Su rostro estaba pálido, y los temores que compartíamos parecían haberse hecho carne en la sala. Debemos romper este ciclo, le dije, mi voz llenándose de determinación. No dejaremos que esto nos consuma, pero por detrás, el sonido de una risa resonó, intensa y burlona. La sombra retrocedió un instante, como si estuviera pensando en el desafío que le había planteado. ¿Romper el ciclo?, preguntó, su voz ahora cargada con un tono de diversión. Para ello, debes enfrentarte a tu propia verdad, y eso puede ser más aterrador que yo. La presión en el aire se volvió insoportable, y comprendí que el verdadero juego se estaba desarrollando en mi interior, reflejándose en la figura que pulsaba con cada respiro. Los secretos de mi familia eran la clave, y su revelación podría ser tanto mi salvación como mi condena. ¿Qué hay detrás de todo esto?, pregunté con más coraje del que me sentía capaz. La sombra retrocedió, su rostro cambiando, revelando una mueca que anticipaba lo peor. Pronto lo sabrás, dijo, antes de cerrar la distancia entre nosotros de un salto, y en un instante, todo se oscureció. La risa burlona se transformó en un grito desgarrador. Comprendí que había cruzado un umbral, y que los secretos que una vez quisimos ignorar ahora se alzaban como la única esperanza de sobrevivir. Mientras la neblina volvía a envolvernos, supe que había tomado una decisión irrevocable. Ya no había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera prepararme para lo que vendría, una nueva voz resonó, profunda y vibrante, cortando la atmósfera densa como un cuchillo. La oscuridad no es lo único. ¿Qué temes? Algo más acechan las sombras. Las sombras no solo eran amenaza, ahora parecían estar llenas de más misterios esperando ser desentrañados. ¿Qué más podría revelarme la figura? La respuesta se volvía más urgente que un latido, y el verdadero horror del juego apenas comenzaba a desvelarse. Lograría desnudarlos todos antes de que los secretos me consumieran por completo. La risa de la figura resonó nuevamente, sumergiendo la habitación en una cacofonía que reverberaba por mis huesos. No solo era un eco vacío, era un llamado, un desafío. Gregorio y yo nos miramos, el terror palpable en el aire, como si las paredes nos estuvieran apretando. ¿Qué más acecha en la oscuridad?, murmuré, temiendo la respuesta. De repente, el ambiente comenzó a cambiar. La luz se filtró tenuemente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. La figura que antes parecía confidentemente dominante ahora se difuminaba en el fondo, como si la luz fuera un veneno para ella. A medida que la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, comprendí que la verdadera amenaza no era solo ella, sino los secretos olvidados que nuestras familias habían enterrado a lo largo de los años. ¿Qué sabes de mi madre?, pregunté, la determinación creciendo como un fuego en mi pecho. La figura, ya desvanecida, se reacomodó, y sus ojos que reflejaban la mala sombra de mi suegra se fijaron en mí de nuevo, hipnóticos y amenazadores. Su historia es tu historia, así que escúchala. Alzó la mano y, con un gesto, el aire vibró como si la realidad misma se estuviera desgarrando. De inmediato, la habitación se transformó, y me encontré en un lugar que no reconocía, un vestíbulo oscuro, plagado de objetos familiares pero distorsionados por un velo de maldad. Parece que cada rincón estaba vestido con secretos, las sombras se reían en susurros. Allí estaba mi madre, pero no como la recordaba, era una figura etérea, envuelta en un halo oscuro, su rostro reflejaba un dolor profundo. No puedes escapar de la sangre que llevas, dijo,
su voz como un susurro helado. No. ¿Qué significa eso? Grité, sintiendo el nudo en mi garganta. Gregorio, que todavía permanecía a mi lado, parece que había perdido el aliento. Lo que hiciste, lo que hicimos, nos condena a repetirlo, añadió, buscando encontrar un punto de apoyo. La figura de la suegra, ahora más definida, emergió de la oscuridad como una serpiente que avanza para devorarte. El horror no solo está reservado para los que han pecado, sino también para aquellos que permanecen en silencio, dijo con un tono burlón. Tu historia, querida, es más oscura de lo que imaginas. Los ecos de risa retumbaron nuevamente. Entre las sombras, surgieron imágenes, mi madre de pie, una mirada de desesperación que nunca había notado. No la dejes, decía ella, antes de que una sombra la envolviera, tragándola como si nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, dándome cuenta de que la sombra no solo era mi suegra, era un ciclo interminable de sufrimiento, una maldición que amenazaba con atraparnos a todos. Gregorio tomó mi mano, sus ojos reflejaban el mismo horror que yo sentía. ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos escapar de esto? Su voz temblaba, y la realidad de nuestra situación se volvía más clara con cada segundo. La figura se acercó, y una sonrisa se dibujó en su rostro etéreo. La respuesta está en ser valientes, o en quedarte atrapada aquí para siempre. El aire se llenó de un eco ensordecedor, y la risa se tornó en una cacofonía de gritos. Los objetos en el vestíbulo comenzaron a girar, reclutando el miedo en una tormenta. Las visiones se agolpaban, recuerdos olvidados fluyendo como un río desbocado. ¿Por qué permitieron que esto sucediera? Mi voz resonó, pero la pregunta parecía salir de un vacío sin respuesta. Justo cuando la neblina parecía alcanzar su pico, una nueva revelación se deslizó en mi mente. La historia de nuestra familia, llena de sacrificios y secretos oscuros, podría ser la única forma de detener la maldición. Pero, ¿estaría dispuesta a enfrentar lo que se había ocultado tanto tiempo? La luz se intensificó, momentáneamente iluminando el lugar. El tiempo se agota, murmuró la figura, ahora más feroz. Dime, ¿descubrirás la verdad, o te dejarás arrastrar hacia la oscuridad? La pregunta flotó en el aire como una señal de advertencia. La lección era clara pero peligrosa. Seguir buscando. La verdad podría significar desafiar no solo a la sombra, sino a la historia misma de mi familia. Con el aliento entrecortado, supe que ya no podía dar marcha atrás. Ahora, solo quedaba decidir. ¿Qué secretos descubriría en ese laberinto de sombras? Podría encontrar la fuerza necesaria para enfrentarlos. La ansiedad pulsó a través de mí mientras la oscuridad se abalanzaba, y me di cuenta de que en ese viaje no estaba sola. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala comenzó a cerrar sus compuertas, y el viento arrastró un aliento frío que me heló la piel. La figura ahora parecía más cercana, sus rasgos estaban más definidos, y su mirada era un abismo que me absorbía. Sentía como la oscuridad palpitaba. Gregorio me apretó la mano con fuerza, como si a través de ese contacto pudiera devolverme un poco de valor. No podemos quedarnos aquí, susurré, aunque mi voz temblaba como el último vestigio de mi fortaleza. ¿Dónde iríamos? El terror está aquí mismo, atrapado entre estas paredes. Su voz contuvo el eco de una desesperanza palpable. La figura se reía, una risa que resonaba como un canto de sirena, atrayendo a los perdidos. ¿Y qué harán con las verdades que descubran? ¿Acaso creen que enfrentar al pasado los librará del futuro? Son frágiles, humanos empañados por el eco de sus propias elecciones. Un estallido de imágenes asaltó mi mente. Vi a mi madre enfrentando a la sombra, su figura temblando ante un enemigo invisible. Todo lo que había llevado en su silencio parecía estallar en mil fragmentos. Todo lo que sufrimos fue en vano, murmuró, sus ojos resplandecían como llamas, a menos que encuentren el coraje de cambiarlo. De repente, recuerdo una caja antigua en el ático de nuestra casa, un relicario lleno de cartas y fotos. En ese momento, una esperanza ferviente comenzó a arder dentro de mí. Tenemos que ir al ático. Ahí hay respuestas, exclamé, sintiendo como la desesperación se transformaba en una llama que iluminaba mi camino. Gregorio asintió, y con un ímpetu renovado, comenzamos a movernos hacia la salida del vestíbulo. Pero como si la oscuridad estuviera viva, una sombra se interpuso en nuestro camino, formando una pared impenetrable. ¿A dónde creen que van? La figura inquirió, sonriendo de forma burlona. No tienen escapatoria, porque ya están atrapados en la telaraña del destino. No, casi grité. No nos detendrás. Mi mano temblorosa dejó a un lado el miedo. Reuniendo toda mi fuerza, avancé hacia la sombra. Algo dentro de mí entendió que podía enfrentarlo. La risa se detuvo en seco, y la figura retrocedió,
sorprendida por mi osadía. Eso está bien, pequeña valiente, dijo, haciendo una pausa, pero ten cuidado. No todas las verdades son liberadoras. Algunas son cuchillos escondidos que cortan mucho más allá de la carne. Aprovechando la confusión, tomé la mano de Gregorio y corrimos hacia una esquina oscura de la sala, donde una escalera antigua se vislumbraba. Cada escalón que subíamos retumbaba como un tambor en mi pecho, y el aire se tornaba más pesado. Sentía como la sombra se prevenía en nuestro camino, gritando desde la distancia. Finalmente, alcanzamos la puerta del ático. Con un fuerte empujón, la forcé a abrirse, revelando un espacio polvoriento donde las sombras parecían susurrar los secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. De inmediato, mis ojos se enfocaron en la caja desgastada que había visto tantas veces de niña. Me arrodillé y la abrí, el crujido de la madera sonó como un grito en la penumbra. Dentro había cartas amontonadas, fotografías descoloridas y algo brillante, un colgante que parecía estar envuelto en una espiral de niebla oscura. Al tocarlo, una chispa eléctrica recorrió mis dedos. Esto podría ser lo que necesitamos, murmuré, sintiendo que la historia de mi madre, de mi familia, me llegó en un solo instante. El tiempo se agota. Las palabras de la figura resonaron en mi mente, empujándome a entender que esta verdad no era solo un ejercicio del pasado, sino la clave para liberar a todos los que habían quedado atrapados. Pero cuando levanté el colgante, una imagen nítida llenó mis pensamientos, un rostro familiar, uno que creí perdido para siempre. Era ella, mi madre, y en su mirada había algo más que dolor, había miedo. ¿Qué has hecho? Su voz llegó como un eco, aterradora y directa, desatando un torrente de preguntas y un desafío latente. ¿Qué conexión había entre mi madre y esta oscuridad? La respuesta estaba justo frente a mí, en la unión de esos secretos que parecían querer consumirme, y me di cuenta que sería solo el inicio de un relato mucho más complejo. Mientras la sombra se manifestaba en el fondo del ático, y la risa se transformaba en gritos de ira, supe que el verdadero enfrentamiento aún estaba por desatarse, que más ocultaban los misterios familiares que nos habían llevado hasta aquí. Mientras el caos giraba a nuestro alrededor, la sombra de mi suegra se enredaba en las esquinas del ático, sus ojos ardían con una rabia antigua. Podía sentir su poder, un remolino de tristeza y venganza que amenazaba con devorarnos. La imagen de mi madre seguía danzando en mi mente, su mirada llena de advertencias y secretos que necesitaba desentrañar. Debo saber la verdad. Grité, aunque el miedo latía en mis venas. No dejaré que esta maldición me consuma. Gregorio me miró, apretando los labios, su expresión una mezcla de urgencia y comprensión. Hazlo, dijo simplemente, pero recuerda que no todas las respuestas son lo que esperas. Tomé el colgante entre mis manos, sintiendo como la energía vibraba a través de mí. Al sostenerlo, vislumbré flashes del pasado, pasillos oscuros, gritos ahogados, pactos y sacrificios. Era como si cada mirada fijada en el colgante me acercara más a las verdades que mi familia había negado. Estaba buscando la libertad, pero esto, murmuré, dejando que la revelación calara en mí. No es solo mi historia. Es de todos los que han sufrido a raíz de esta maldición. La sombra se acercó, su figura tomando un matiz más humano, pero en su mirada había hambre. Eres valiente al confrontar lo que elegiste ignorar. Pero al buscar la verdad, también arriesgas la realidad que conoces. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente, pero ya no sentía miedo. Solo determinación. No permitiré que la historia se repita. Debo romper el ciclo. Era un grito de desafío. La figura se detuvo, y la risa se detuvo en seco. Algo en la habitación cambió, como si un viento invisible comenzara a transformar el ambiente. La tensión se volvió palpable, unas nuevas vibraciones rodeaban el colgante que sostenía en mis manos. Para romper el ciclo, debes enfrentar el pasado de tu madre y tu conexión con ella, dijo Gregorio al notar la transformación. Eso significa sumergirte en la verdad, no solo enfrentarte a ella. Sus ojos eran gravosos, llenos de una seriedad que me hizo temblar, pero no retrocedí. Está bien, respondí sin titubear. Estoy lista, con un movimiento resolutivo, levanté el colgante hacia la sombra. Esta es la clave de nuestra libertad. En ese instante, una luz intensa brotó del objeto, inundando el ático y empujando a la sombra hacia atrás. Sentí un poder desconocido fluir a través de mis venas, conectando todas las historias no contadas. La risa se tornó en gritos de rabia, y la sombra comenzó a desmoronarse. La figura de mi suegra, con todo su dolor y odio, parecía perder fuerza, su esencia evaporándose con cada latido de luz. ¿Qué has hecho? No puedes escapar de mí. Retumbó su voz, pero yo ya no la temía.
La luz creció, y las imágenes del pasado inundaron mi mente. Vi a mi madre, a los ancestros, a todos aquellos que habían sucumbido a la trampa de la maldición. Cada orbitación de la luz desdibujaba sus sufrimientos, liberando almas atrapadas en la oscuridad. Finalmente, una vibración resonó en el colgante, activando un eco de susurros, un llamado de redención que atravesaba el tiempo, y con él, las memorias de bondad comenzaron a relucir. «Es suficiente», grité con todo lo que tenía. «Es hora de acabar con los secretos». El ático se iluminó por completo, y la sombra se retorció. «No. Si rompes esto, la oscuridad regresará a quien no se rinda». Chilló, pero el brillo se intensificó, formando un torbellino que la devoraba, y en un instante, las voces pasadas se unieron en un canto de liberación. La sombra, finalmente, se transformó en un vórtice de luces y sombras que estalló en 1000 fragmentos. Las risas se convirtieron en palabras suaves, iluminándome con una paz profunda. Cuando el caos se disipó, me encontré en un silencio envolvente. Gregorio estaba a mi lado, con ojos de alivio. «Lo lograste. Has roto el ciclo». Respiré profundo, sintiendo el aire nítido en mis pulmones. Las verdades ocultas ya no pesaban sobre mí, la historia de mi familia se había reescrito, su amarga carga liberada. La luz del atardecer se colaba por la ventana, envolviéndonos en su calidez. «Lo hicimos», murmuré, sintiendo un nudo en mi garganta. El pasado ahora formaba parte del presente, pero la historia era solo un capítulo cerrado. Esto es solo el principio, y mientras salíamos del ático, supe que la oscuridad podría intentar regresar, pero yo estaba lista para desafiarla. Con la fuerza de mis antepasados y el amor renovado, enfrentaríamos cualquier sombra que intentara cruzar nuestro camino. Juntos, habíamos encontrado la luz. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que no querrás perderte. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Déjanos saber qué piensan, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de nuestra historia.